la música para alabarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. La hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. La hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo desde a ti te cantaré. Con júbilo desde a ti te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. Y en tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Quiero ser un adorador. Yo quiero ser un Buenas noches, queridos hermanos, qué gusto saludarles. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Ya está Luchito, Rosito y Carlitos. Y Luchito, Adoro, Mayrita, Pati Pili, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Hoy noche pues tenemos un tiempo de oración y también un tiempo de la palabra corto, pero preparándonos para mañana. Mañana tenemos, amados hermanos, el tiempo del culto. No se olviden tanto del culto general como el culto de niños. Hoy día vamos igual, como cada día, cada noche, vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Bienvenidas y bienvenidos. Padre, gracias te damos por este tiempo nuevamente que nos das. Gracias, Señor. Antes de la palabra, Padre, queremos poner delante tuyo este devocional, darte gracias por permitirnos participar y congregarnos en tu nombre. Señor, reconociendo que tú eres Dios soberano sobre todas las cosas, que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Rey, y por eso le pedimos perdón por nuestras faltas, pedirle que nos perdone, que nos limpie, que nos ayude a ser mejores cada día. Padre del cielo, asimismo agradecidos porque no ha faltado usted con el pan de cada día, con la provisión, con el techo, la comida, el vestido, sobre todo su presencia, mi Señor, en nuestras vidas, en el hogar, y su palabra preciosa para nosotros que es el maná, que viene de ti, Señor.
Queremos, Padre, asimismo poner delante tuyo las peticiones que cada día, Señor, clamamos por la familia, por la iglesia, Señor, por la sanidad de cada uno de nuestros seres amados hermanos que están enfermitos, Señor, con una afectación física como el COVID, cáncer, Señor, como de pronto, Padre amado, un tumor, una enfermedad terminal, gastritis o artrosis, Señor, o columna, cabeza, el riñón, el hígado, la garganta, Señor, todo lo que tiene que ver con sistema respiratorio, que tú pongas la manito sanadora ahí donde cada hermano y cada hermana está enfermito. Te pido, Señor, por la sanidad, te clamamos, Señor, por la familia, te clamo, Dios, por la, te pido, Señor, por los niños, por los jóvenes, Señor, por el papá, la mamá, el esposo, la esposa, papito del cielo, por cada uno de los miembros de la familia. Para nosotros, Padre, la familia es muy importante y por eso clamamos, Señor, para que usted sea fortaleciendo, sea, Señor, tocando el corazón de cada uno de ellos. Asimismo, la iglesia, asimismo, Señor, para que usted haga la obra en nuestra amada iglesia y en cada iglesia, Señor. Asimismo, por este mundo, Señor, que seas tú tocando para que este mundo sea, Señor, volviendo los ojos a ti y quitando la venda para entender, comprender que solo a través de ti podemos llegar a ser salvos y podemos tener esperanza de salir, Señor, hacia la eternidad de este mundo, como estamos viendo ahora, tan lleno, Señor, de pecado, corrupción y tantas cosas que han pasado, Señor, y pasan. En tus manos ponemos, Señor, Padre bendito, estas peticiones, clamando por esa reactivación económica del hogar, esa provisión para pagar, Señor, esa cuota atrasada, ese arriendo, esa hipoteca. Cúbrenos con tu gracia, Señor. Nosotros nos rendimos a ti, te honramos y te alabamos como nuestro único Dios verdadero y te agradecemos por tu palabra. Guíanos, Señor, en tu palabra es verdad. Todo esto te lo pedimos confiados en el bendito, precioso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, y el cual es Dios. Amén y amén. Bien, bienvenida Rosita Campos, Darwin Tixi. ¿Cómo está, Darwin? No nos has contado. ¿Cómo está tu esposa? Me parece que es Elizabeth. Mayrita Álvarez, y está Miriam García. Un abrazo, Miriancita, Rosita Campos, Fernando Vela y Helen Muela. Dios me los bendiga. Acompáñenme a Lucas. Dios me los bendiga. Acompáñenme a Lucas 18, 15, 17. Lucas 18, 15 al 17. Es un texto muy cortito, justo después de la parábola del fariseo y publicano que vimos en la mañana, ¿recuerdan? Vamos a ver, justo estábamos conversando con mi esposa, preparando para los niños. Bueno, ya está preparado, pero viendo para mañana cómo vamos a hacer. Hay invitados especiales para mañana para los niños. Por eso les pido que por favor los tengan listos, amados hermanos, para mañana ellos su culto, no se olviden, a las 11, ¿sí? Bendito sea el Señor. Vamos a buscar entonces la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, ¿sí? Versículo 15 al 17, ¿sí? Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17, ¿sí? Bendito sea el Señor. Vamos a ver. La palabra de Dios dice así, gracias, Nancita. La palabra dice así. Leemos en su nombre, Lucas 18, 15 al 17. También les presentaban los niños pequeños para que los tocara, y los discípulos al ver esto los reprendían. Pero Jesús los llamó diciendo, dejen a los niños venir a mí, y no les impidan, porque de tales es el reino de los cielos. De cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como niño, jamás entrará en él. Hasta ahí la bendita palabra de Dios. Acompáñenme en orando. Gracias, papito, por tu palabra. Es un tiempo precioso cada día el que nos das para compartir, Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, amados hermanos, una reflexión, perdón, un cafecito. Ah, qué rico, gracias. Ya saben que tenemos el problema de la gargantita. Bueno, este texto, amados hermanos, nos habla acerca de, primero, la importancia para nuestro Señor Jesucristo de los niños, porque en el contexto los niños no eran contados, ni las mujeres eran contadas con los varones. Y asimismo, cuando un rabino estaba enseñando, generalmente no los enseñaba directamente a los niños, y el afecto que tiene Jesús, y de acercarse y de también tocarlos, fue reprendido por los discípulos. ¿Por qué? Porque normalmente, como digo, los niños no estaban dentro del círculo de aprendizaje y de expresión emocional digamos, el maestro, en este caso, que estaba enseñando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces me imagino que las mamitas lo acercaron para que Jesucristo los tocara. Y entonces, al ser los niños, eh, en ese sentido, relegados un poco, así no debían estar en cosas de los adultos, pero parece que, pues obviamente, ellos, pues, de los papás, las mamás, le acercaron un poco a nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice entonces, perdón, los discípulos reprendían, ¿no es cierto? Y los discípulos, al ver esto, les reprendían. Entonces vamos a un poquito, amados hermanos, a ver en ese contexto, ¿por qué los reprendían? Porque, como digo, no había en ese sentido, pues era difícil pensar que un maestro, un rabí o una persona como nuestro Señor Jesús, una persona de adulta, expresara los sentimientos a los niños de esa forma. Pero Jesucristo les dice la respuesta: dejen a los niños venir a mí y no les impidan, porque de tales es el reino de Dios. Y de cierto les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño jamás entrará en él. Entonces aquí vemos la parte profunda de nuestro Dios acerca del interés que pone por los niños, ¿sí? Por los niños. Y obviamente, eh, nosotros debemos asimismo darles mucha importancia a los niños, darle esa importancia que tienen, porque ellos, amados hermanos, están aprendiendo mucho, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, como dice la palabra. Acompáñenme en Proverbios 22. Usted ya sabe este versículo, que habla acerca de los niños, ¿no es cierto? En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Qué lindo, ¿no es cierto? Instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, no se apartará de él. Nuestro Señor Jesucristo establece un acercamiento directo con los niños, así como lo hizo con las damas, con las mujercitas que también eran rechazadas. Entonces, el tema de la niñez es un tema muy importante, porque nos habla acerca de cómo ellos, pues, van asimilando, van aprendiendo de acuerdo a sus características, todo van tomando en su mente, en su corazón, respecto a lo que ellos perciben del medio. Y qué maravilloso que nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿no es cierto?, que los dejen venir. Y ese acercamiento, cuando dice déjenlos venir, significa, amados hermanos, que está diciendo ahí que lo dejaran, que él participara de del acercamiento con ellos, ¿sí? Estoy un poquito poniéndole a la pantalla acá. Y por eso es que nosotros debemos considerar que nuestros niñitos en el hogar, en la iglesia, son muy valiosos, ¿sí? Son muy valiosos. Vamos a ver la palabra en el original. Quiero acompañarle por un poquito a entender lo que dice ahí, ¿no es cierto? Que cuando dice nuestro Señor Jesucristo que les deje venir, ¿sí? Y no le impida. Entonces vamos un poquito a analizar esa parte. A propósito de mañana, no se olviden el culto, ¿sí? No se olviden el culto, amados hermanos. Mañana tenemos culto de niños. ¿A qué horas tenemos el culto de niños?
a las 11, ¿no? ¿Sí? En la página de Facebook Live, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice el texto bíblico sobre los niñitos y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya tenemos, dice, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino. Les traduzco, dice, pero Jesús, obviamente la traducción es al griego, pero le está traduciendo al español. Pero Jesús llamó hacia ellos, significa que él, en su corazón estaba, dice, convocar, llamar hacia uno mismo, es decir, citar, invitar, ¿sí? Acercamiento, ¿ok? ¿Sí? Es obviamente acercar, ponerse junto, ¿ok? Y tener un encuentro con los niños, ¿sí? Tener un encuentro con los niños. Entonces nuestro Señor dice que les pidió que se acercaran, ¿sí? ¿Ok? Directamente dice, y les va a convidar también, ¿sí? Les va a este, poner en esa condición, como decir, Él se puso a la condición de los niños. Eso es lo que quiere decir. ¿En qué sentido en la condición? En el acercamiento hacia Él, ¿sí? Entonces dice, llamó hacia ellos diciendo, dejen completamente a los niñitos. Vamos a ver el término niño ahí, ¿cuál es? Es el término paidion, ¿sí? Es un término niño pequeño, ¿sí? De cualquier sexo, no es ni masculino ni femenino, mire, ese es otro detalle, es decir, infante, ¿sí? Un muchachito o una niña, ya más o menos, que estamos hablando de, de unos 8 años, quizás 6 7 8 9, pero también significa figurativamente cuando después les hace la enseñanza de un niño cristiano, ¿sí? Pero específicamente aquí vemos que dice, también le presentaban los niños pequeños para que los tocara y los discípulos al ver esto los reprendían. Entonces dice, dejen a los niños que se acerquen, que quiere tener un acercamiento, ¿sí? Porque de tales está siendo el reino de Dios. Porque de tales está siendo el reino de Dios. Entonces aquí habla de una semejanza, ¿sí? Es una semejanza y también está diciendo porque comparando, ¿no es cierto? Significa que está poniéndolos como ejemplo, ¿sí? Poniéndolos como ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos están siendo como ejemplo lo que significa el reino de Dios. Ahora, cuando estamos hablando entonces ya del término de niño, estamos hablando de un infante que tiene las características propias de esa criaturita, ¿sí? Muy bien. Ahora, dentro de lo que es el tema de este importante acontecimiento, relato de los niños, quiero que comparemos muy bien lo que dice también los otros evangelios, porque tenemos otras enseñanzas también. Vamos a ver un paralelo en Mateo 19, 13 al 15. Mateo 19, 13 al 15, ¿sí? Vamos a ver, acompáñenme a Mateo 19, 13 al 15. La palabra de Dios dice así, entonces le fueron, Mateo 19, 13 al 15 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, ¿ya ven? Para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús les dijo, dejen a los niños y no le impidan venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Entonces, ahí está haciendo nuevamente un acercamiento, no solamente para tener, amados hermanos, un encuentro con ellos, sino también para tocarlos, para poner las manos y bendecirlos. Por eso es que el acercamiento de los niños hacia la palabra de Dios y enseñarles
a que Jesucristo, nuestro Señor, pues es su Dios, que es su amigo, que Él es su Padre, es muy importante. ¿Por qué? Porque cada día debemos pedir por ellos como lo estamos haciendo en las oraciones para que Dios los bendiga, para entregarle cada día a Dios nuestros pequeñitos. Eso es lo que hemos estado haciendo y lo que hacemos. Vamos a Marcos 10, 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16, ¿sí? Marcos 10, 13 al 16. La palabra de Dios dice así. Y les presentaban niños para que los tocara. Marcos 10, 13 al 16. Pero los discípulos lo reprendieron. Y al verlo Jesús se indignó. O sea, la palabra ahí, indignarse, es que como se sorprendió y dijo, ¿cómo es esto? Dejen a los niños venir a mí y no los impidan, porque de tales es el reino de Dios. De cierto, les digo que cualquiera que no reciba el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. Entonces, tomándolos en los brazos, mire, tomándolos en los brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. ¡Qué privilegio! Por eso, amados hermanos, les pido que en nuestros hogares cuidemos de los niños, porque Dios los ama y son muy valiosos. A veces nosotros ni los contamos en los cultos. Cuando me dicen, pastor, oye, ¿cuántos están en el culto? Dice, son, por decir, 100. Yo digo, ¿cómo 100? ¿Y contaste a los niños? No, dice, como que aparte, ¿no? Ellos participan del culto. Ellos inclusive, amados hermanos, están aprendiendo. Entonces, cuando hablamos de los niños, el error que hemos cometido es ¿cómo se llama? Relegarles un poquito. Al contrario, necesitamos involucrarlos en la enseñanza de la palabra, en la enseñanza de, amados hermanos, de lo que es la fe. Yo quisiera pedirles, amados hermanos, que cuando les digo que a los niñitos los dejen que vengan a que participen del culto, que estén con nosotros en ese culto, usted tiene que entender que debemos obedecer a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que los dejen no más. Entonces, qué interesante que para nosotros, amados hermanos, la enseñanza, la formación de ellos es muy importante, porque yo me he puesto a preguntar como pastor y me he puesto a orar y a preguntar al Señor, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los hogares después ya hay las consejerías por tal vez hola Fredicito, hola Yolita, por divorcios, alcohol, droga? Es porque no estamos poniendo hincapié en los niños. Ese ministerio de los niños y los jóvenes es clave. Y por eso nuestro corazón, para gloria de Dios con mi esposa, está ahí buscando tener este contacto con mis criaturitas, con los niños. Y por eso, amados hermanos, la palabra de Dios dice, y aprovecho para decirles que en dónde se enfoca la enseñanza a los niños, en Lucas 2:52. Lucas 2:52, acompáñenme. Felicito Vázquez, bendición Eloísa. Hola Ivano Calvache. Vamos, acompáñenme a Lucas 2:52, dice. Y Jesús crecía, refiriéndose a la parte humana de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Este es un crecimiento integral. Anote ese texto y si usted quiere enfocarse en cómo educo a mis hijos, cómo lo hago crecer, aquí está la clave. Y Jesús crecía, el niño Jesús. Él no se quedó como niño, él se hizo hombre. Pero fue muy importante y valioso la formación que tuvo. Y cuando dice Jesús crecía, significa se desarrollaba en sabiduría. Eso significa, amados hermanos, que estaba buscando la palabra de Dios, buscando la experiencia de ser un hombre, un niño para ser un hombre
sabio y que sepa tomar decisiones e íntegro. ¿Sí? En estatura, la parte física, el crecimiento físico, cómo iba creciendo, cómo iba desarrollando. Por eso hay que alimentarlos bien, a propósito. No darles comida chatarra todo el tiempo, no llenarles, porque como no hay tiempo ahora, usted sabe que ahora no hay mucho tiempo para, a veces, no sé ahora que estamos, bueno, en la pandemia, antes no había tiempo para cocinar, dale papas fritas, dale salchipapas, y dale cachitos o cualquier otra cosa frito, frito, frito. Y ya no tenemos la sopa de morocho, la sopa de mashua, la sopita de el locro de habas, ya no tenemos eso, pues ahora en la pandemia tenemos que darles el alimento nutritivo para que ellos crezcan, pero sobre todo el ejercicio. Y también dice en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esa palabra en gracia significa el testimonio. Entonces, la sabiduría, la parte espiritual, la estatura, el crecimiento físico. Y la gracia, amados hermanos, es el carácter, el testimonio. Saben que volviendo al tema de Lucas 18:15, entonces entendemos que para Jesús es muy importante los niños. Esas criaturitas son valiosos para Él. Y ojo, la palabra nos dice que nosotros debemos rendir cuentas, si, por cómo nosotros le criamos a los niños. Porque Papito Dios nos ha dado como solamente como, como un encargo, porque usted sabe que los niños van a crecer. Mañana justo vamos a ver en familia qué pasa con los hermanos, qué pasa con la familia cuando no sabe, no se los cría bien. Entonces, esto es lo que quiero pedirles, que tengamos mucho cuidado de maltratarlos. Por favor, les ruego, no los maltraten. Tengan paciencia. Yo sé que es muy complicado la crianza de ellos. Les mando como tarea para que entiendas papá, entiendas mamá, a entrar a internet y buscar las características sociales, psicológicas, emocionales, que bueno, dentro de lo psicológico, físicas de los niños, de tus hijos. Entonces encuentras ahí características sociales, físicas, psicológicas de tu hijito, fisiológicas, y tú vas a ver por qué él actúa así, por qué piensa así, por qué a un niño decirle, estate quieto, quédate ahí, de 3 años, imposible que se siente. Y otros dicen, no, es que debe aprender. Sí, pero de acuerdo a las características de los niños, ellos no perciben el entorno como nosotros ni aprenden como nosotros. Ellos son más visuales, más a ellos significa que la motricidad está desarrollando. Ellos necesitamos darles opciones para qué. No digo que los malcriemos, que no, lo que hablo es que hay que darle opciones a ellos. Averigüe, cuando yo estaba en el seminario y hace unos meses revisaba mis notas, me acuerdo una linda maestra, igual de un amigo mío, Pastor Víctor Rey, Jenny de Rey, una linda hermana, ella nos enseñó cómo amor. Ella nos decía, para un niño es importante que tenga un espacio en el cual va a desarrollar sus sentidos y su motricidad. Entonces, había que ponerle en cada lugar en su casa, por ejemplo, un centro. Los centros de crecimiento y desarrollo para ellos pueden ser, por ejemplo, táctil, masa, por ejemplo, lodo, arcilla, ¿cómo se llama? Plastilina o harina con agua para que usted le vaya enseñando cómo hacer. Entonces, ese día lunes es el centro de las formas. Como digo, arcilla, lodo, llámese harina, para que ellos puedan, plastilina, cualquier cosa. El martes puede ser el centro del agua. Ellos tienen que tocar el agua porque eso les hace que desestresarse. Pero tengo un cuarto, dice, ¿dónde? Tenga un lugar especial, este, ponga papel, periódico en un lugar y ahí téngalos. Pero póngales una ropa que se ensucien, que se manchen.
no importa, déjelos ahí, téngales un tiempo ahí, ¿ok? Entonces el agua, el otro es el centro, por ejemplo, podemos hablar del centro motriz de las formas y las figuras, de este rompecabezas gigantes de plástico, ¿no es cierto? Que ellos puedan armar, puedan tomar, y también puede haber otro centro, puede ser, por ejemplo, visual, ahí le pone algo saludable, y así para cada día, pero sobre todo el centro de la palabra de Dios. Entonces, usted puede tener una... ¿Dónde están mis historias bíblicas? Ya creo que se han llevado. No está por acá. Bueno, yo tengo un librito de historias bíblicas que no lo encuentro, no lo hallo, pero estaba por aquí. Recuerdan que yo les leía, entonces necesitamos material bíblico para ellos. Las Biblias, los necesitamos asimismo, los dibujitos. Amados hermanos, necesitamos formarlos. Y otra cosa, Jesús termina diciendo, este, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces Jesús lo que estaba diciendo es, con esto, aprendan de los niños, no los desprecien, no los rechacen, más vale aprendan de ellos, porque ellos nos enseñan muchas cosas, dice, ¿no es cierto? ¿Cómo ser? Primero, un niño dice, de cierto te digo que no fueres como niño. ¿Se acuerdan que en Juan 3:3 dice que debemos nacer de nuevo? ¿Verdad? En Juan 3:3 dice que debemos nacer de nuevo. Y las características de los niños nos dice en Primera de Corintios, por ejemplo, 14:20 dice, sean como niños. Acompáñenme a Primera de Corintios 14:20. Vamos a ver qué dice. Primera de Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20, la palabra de Dios dice así. Miren lo que nos enseña el Señor ahora. Miren lo que nos enseña. Dice la palabra. 14:20. Hermanos, no sean niños en el entendimiento, más bien sean bebés en la malicia. Ay, ay, ay. No sean niños en el entendimiento significa, hermanos, ya maduren. No se queden como niños recién nacidos. A veces no está diciendo que los niños son, esto es una analogía, ¿no? Figurada, cuando dice, el niño, como decía Pedro, recuerdo, dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro dice desear, ¿sí? ¿Sí? Desear como niños recién nacidos, ¿sí? La leche no adulterada. ¿Qué significa eso? Primera de Pedro 2:2 significa que la comparación, la analogía de Jesucristo con los niños es primero el nuevo nacimiento, Juan 3:3. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. El otro es en Primera de Pedro 2:2, cuando habla de ser como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Entonces, está hablando de un proceso de crecimiento espiritual nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Corintios dice Pablo, enseñándole a los hermanos, hey hermanos, dice, no sean niños en entendimiento, o sea, ya maduren. A veces actuamos como niños. En vez de crecer espiritualmente, seguimos en los mismos problemas, en las mismas situaciones de siempre y no maduramos. Más bien sean bebés en la malicia. ¿Qué significa? Más bien sean inocentes, porque su mente, su malicia, que para hacer a veces las cosas malas, para eso mejor, no dice mejor sean como niños, porque en niño todavía no hay malicia desarrollada. El niño todavía es en su pensamiento, en su conciencia no hay malicia. Aprende, sí, aprende cuando observa y eso hace que después reaccione, pero cuando el niño está en un medio, primero en su estado de inocencia, él no sabe lo que es la malicia todavía. Pero cuando ya va desarrollando en su medio, ahí sí. Entonces lo que dice es, ustedes mejor sean niños en la malicia, pero hombres maduros en el entendimiento. Si ve ahí, 1 Corintios 14:20. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios también nos dice que debemos nosotros
a ellos, dice, debemos nosotros también prepararlos, debemos formarlos, pedir que Dios los bendiga y también, amados hermanos, nosotros debemos ser como niños para la malicia, pero debemos como niños entrar al reino de los cielos, o sea, recién nacidos. Por eso la palabra, como decíamos, es del que no nace. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, también para terminar quisiera compartirles este Marcos 10:15, por favor. Marcos 10:15. La palabra de Dios en Marcos 10:15 dice, de cierto les digo que cualquiera que no recibe el reino de Dios como niño, jamás entrará en él. Amén. Amados hermanos, vamos a orar por nuestros niños, vamos a orar por ellos. No se pierdan el culto de del, del domingo. Tenemos invitadas, estamos viendo lo mejor para ellos. El elefante Trompita y la tía Nancy están orando por ellos. Y les digo el elefante Trompita porque este, eh, ellos aprenden mucho cuando tienen una figura, ¿verdad? Y esa figura que ellos miran, como nuestro Señor Jesús o como cuando alguien les enseña, tú tienes que ponerte a nivel de ellos. Tú tienes que llegar a su corazón, no a los gritos, no a los golpes, por favor, les ruego. A veces cometemos esos errores, papás primerizos, o quizás no lo entendimos bien, porque recuerden que por lo menos, en la primera etapa del ser humano, en la niñez, se ha formado o se forma el 80%, el 70% de lo que será su carácter y su personalidad. Así es. Niños temerosos, niños agresivos, niños rebeldes, ¿qué futuro serán? Jóvenes agresivos, jóvenes rebeldes. A futuro serán los padres engañadores, las mamás que no pueden controlar la ira o las esposas que no pueden manejar la ira. ¿Por qué? Las bases están en la niñez. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Amén. Y Proverbios que decía 22, sí, 22 decía, instruye al niño en su camino y aunque fuera viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios este pequeño devocional que hemos tenido. Espero que les haya servido. A mí también. Y oremos por nuestros niños. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sé que usted, Señor, nos enseña mucho. ¿Dónde está, Señor, la psicología, la pedagogía para enseñar a los niños? Está en tu palabra. Y las herramientas que has puesto, Señor, de la ciencia también sirven. Pero la base es tu palabra. Perdónanos, Señor, por haber a nuestros niños maltratado, por haberlos, Señor, fallado, pensando que porque son criaturitas, una mano fuerte, un grito fuerte los va a hacer a ellos cambiar, cuando lo que hizo es llenarles de temor, o de rencor, o de odio, resentimientos, y por eso exteriorizan de esa forma, Señor, sus miedos, sus temores, sus angustias. Por eso ellos, Señor, exteriorizan en rebeldía su dolor. Padre, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a rectificar en ello y a criarlos, Señor, Padre Santo, a formarlos con tu palabra, con tu amor y en el amor. Que ellos puedan ver, Señor, a través nuestro, que tú existes y eres un Dios de amor. Que ellos puedan ver, Señor, a través de la caricia, que tú los amas. A través de la paciencia, que tú, Señor, los estimas. Bendiga, Señor, a cada niñito y criaturita
de nuestros hogares, nuestras familias, nietos, nietas, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, primos, hermanos de la iglesia, niñitos que han nacido y que van a nacer. Te pido, Señor, bendito Padre, que me los guardes. Te pido, Señor, que los libres de abuso, maltrato, Señor, violencia intrafamiliar, que los guardes de todo, de accidentes, del coronavirus. Padre del cielo, mis guaguas, para que sean los futuros niños, jóvenes, esposos, esposas, madres temerosas de Dios, para que sean, Señor, el futuro presidente, el futuro doctor, médico, amorosos, los futuros padres, madres, profesionales, amorosos, que se críen sin temores, sin enojo, ira, rebeldía, o introvertidos, retraídos. No, Señor, ayúdanos a cambiar, a rectificar, que la mano que acaricia sea la mano que enseña, no que maltrata, que la voz que le susurra al oído te amo. Señor, y para ello te pido que sanes el corazón de esa mamá, de ese papá, de mi hermana o tío, abuelita que fue maltratado, fue abusado o golpeado de niño. Sana su corazón para que no vuelva él a hacer lo mismo con sus hijos, sus hijas, con los niños. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Papito del cielo, te entregamos. Bendice a nuestras criaturitas. Bendice a todos los niños del mundo, a todos los niños de la iglesia, cada uno de ellos, Señor. Gracias por esta palabra tuya que nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Preparémonos para descansar, para merendar. Mañana tenemos un lindo tiempo de la palabra. Amén. Bendiciones. Dios me los bendiga. Besos y abrazos. Descansen.